Pero vamos ahora a la palabra de Dios, sea que la tengáis impresa en papel o en el móvil, pues vámonos al Salmo 46, un salmo muy conocido. Curiosamente nunca he predicado sobre este salmo, lo he compartido en muchos contextos personales, de tú a tú y en estudios bíblicos, pero cuando pensaba esta semana, repasando, pensaba, ¿qué pasaje podríamos compartir juntos en esta mañana? Me parece que esta es una que nos alienta mucho. Muchos de vosotros lo conoceréis muy bien, pero vamos a pedir la ayuda al Señor. Señor, nos detenemos porque este libro es un libro que de alguna manera leemos como cualquier otro libro, pero también es tu palabra y pedimos que hagas el milagro sobrenatural de que ahora juntos podamos entender, podamos escuchar lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros por medio de estas palabras, en nombre de Cristo. Amén. Salmo 46. No importa la versión que tengáis abierta, yo os estoy leyendo de la Reina Valera actualizada. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma, y se estremezcan los montes por su braveza. Hay un río o una fuente, según la versión que tengas delante. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos. Él levanta su voz y se derrite la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved los hechos de Jehová, que ha hecho desolaciones en la tierra. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras. Quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No sé si habéis pasado por esos tiempos cuando parece que no salimos de una y ya estamos en otra, ¿no? A nivel colectivo, incluso mundial, pues teníamos la pandemia con todo lo que supuso eso. Y nada más salir de allí, pues a Putin se le ocurre invadir Ucrania. Y justo detrás de la guerra allí se desata pues todo el problema económico en todo el mundo. Se dispara la inflación, la factura, sea de la luz, sea del gas, sea comprar cualquier tontería en el supermercado. Ayer mismo mi esposa Ruth y yo me decían, es que no me creo cómo se ha disparado el precio del queso, ¿no? Un determinado queso ha subido en precio un 33% en 6 meses. ¿Cómo es posible eso? Parece que de repente no llegamos a fin de mes. Al menos ha bajado algo el precio de la gasolina, pero tenemos un invierno por delante complicado, ¿no? Y claro, todo esto se suma a lo que vivimos cada uno a nivel personal, sea en el ámbito de los estudios, el ámbito de la familia, quizás en la salud, los problemas cotidianos con los que luchamos constantemente, pero después llega algo inesperado, algo que no viste venir, una nueva factura, una multa, un diagnóstico inesperado, un email, teja de piedra, un WhatsApp,
No te lo esperabas de esta persona. Y parece que el mundo se nos hunde debajo de los pies. ¿Dónde está Dios en situaciones así? Pues este salmo tan maravilloso da respuesta a esa pregunta. ¿Dónde está Dios? Y la respuesta es que Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo, y esto es un salmo que si este es tu Dios, si tú puedes decir, Dios es nuestro, este es mi Dios, el que está sobre la página aquí descrito, este Dios lo reconozco, me doy cuenta, ese es mi Dios. Pues este es un salmo que está lleno de consuelo, porque nos recuerda cosas que ya sabemos y hace resurgir en nuestro corazón esa confianza en ese Dios. Y si todavía estás investigando, si estás preguntándote si realmente lo que la Biblia dice puede ser real, quizás tus padres desde hace tiempo tienen relación con Dios, pero tú estás investigándolo, o quizás estás escuchando por medio de un amigo que te ha invitado y estás ahí en esa fase. Hay una hermosa invitación en este salmo. El Dios de la Biblia es un Dios con unas características determinadas. Y este salmo tan precioso nos va a invitar a confiar en este Dios. Y es un canto con 3 estrofas, versículos 1 al 3, después al 4 al 7 y del 8 al final. Y en la primera sección, los versículos 1 al 3, nos invita a confiar en Dios porque Él trae paz cuando parece que el mundo se hunde bajo nuestros pies. Ahora necesito que encendéis la imaginación. La poesía, tanto la bíblica como fuera, pero aquí en la Biblia, nos invita a imaginar, a encender el proyector interno. Entonces, imagina lo que estamos leyendo, ¿no? Versículo 2. No temeremos aunque la tierra tiemble. No sé si alguno habéis experimentado un temblor de tierra. Estaba hablando yo con Agustín antes del culto. El único sitio donde lo experimentaba fue en Perú. En Moquegua, en una visita cuando estuve allí. Lo que yo no sabía es cuando hay un temblor de tierra, el ruido que hace. Ya, parece que esté pasando un tren aquí al lado. Claro, es que es una sensación, bueno, no sé, los que quizás lo vivan con cierta frecuencia, quizás se acostumbren a eso, pero realmente es una sensación realmente escalofriante. Porque ahí donde estás, donde parece que está tan estable, que nunca te piensas que eso pueda mover, de repente estás sintiendo que se está moviendo. Hace años yo trabajaba de ingeniero en las plataformas del Mar del Norte, y son estructuras movibles, pero ancladas en el fondo del mar, ¿no? Y cuando te subes por primera vez, realmente tienes la sensación de que estás en un edificio. Pero entonces, de vez en cuando, ¿se ha movido esto? Y con la tensión entre el mar, el viento, se producen muy pequeños movimientos. Cuando hace mucho viento, ese movimiento es más, ¿no? Y vas pisando y de repente dices, madre mía, ¿esto se ha movido? Es lo que está describiendo el salmista. Esos momentos en la vida, cuando aquello en lo que has confiado, en lo que te has apoyado, que no se ha movido nunca, pero de repente ahora se ha hundido. ¿No? Y te descoloca. Lo más estable del mundo son los montes, ¿no? Pues fijaos en el versículo 2, aunque los montes se derrumben y caen en el corazón del mar, lo más inestable. Imaginaros eso, una montaña que se va cayendo y derrumbándose para moverse y caerse dentro del mar, ¿no? Algunas de estas escenas que hemos visto, quizás con un volcán, ¿no? O una parte de una montaña que se cae, ¿no? Y el mar es lo más inestable. En la poesía, en los cantos de los salmos y otros libros de la Biblia, es siempre ese ámbito de la inestabilidad. Y además, incluso
del mal, porque no sabes lo que se mueve en el mar, ¿no? Encontraréis que en diversos salmos e incluso en el libro de Apocalipsis, del mar salen las bestias. ¿Por qué viene descrito así? Nunca me olvidaré de una experiencia que me ocurrió en la Escala, aquí subiendo la costa, tendría yo unos 10 años o así. Un verano nos apartamos un poco de la playa con unos amigos en una de estas camas flotantes, estás ahí en el verano divirtiéndote, y saltábamos al agua, y una de esas veces, o sea, salté y era bastante profundo donde estábamos ya, y eso que saltas con gafas de estas de buceo, y yo tenía justo aquí una gran medusa. Nunca he salido del agua tan rápido. Y dices, pero madre mía, si estaba justo debajo y no lo veíamos, ¿no? Por eso el mar muchas veces en la poesía bíblica es aquel ámbito donde no sabes quién cubre, inestable y además fuente de maldad. Entonces aquí tenemos los montes cayéndose, derrumbándose, y el mar además ruge. ¿Quién no ha visto el mar cuando se pone bravo? La verdad es que es maravilloso. A mí me gusta verlo, si estoy a seguro, no si estoy a salvo, pero ver cómo se rompen las olas en los acantilados, ¿no? La fuerza de la naturaleza completamente desatada. ¿De qué nos está hablando todo esto? Pues de esos momentos en la vida cuando sabes que has topado con una situación que te desborda por completo. Eres totalmente impotente. No depende de ti. La situación en tu trabajo, la situación familiar, tu salud. Aquello en lo que dependías, de repente desaparece debajo de tus pies. Tu trabajo, tu sueldo, tu salud, tus expectativas de futuro. ¿Dónde está Dios? ¿Y cómo es Dios en esta situación? Pues el Salmo empieza diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No sé si estáis teniendo las mismas circunstancias que yo o experiencias que yo. Ahora acudimos a cualquier oficina para hacer cualquier trámite. No, esto hay que pedir cita y intentas pedir cita y en principio te lo dan para de aquí a 6 meses, pero ni siquiera lo consigues y es que la situación es ahora, es que necesito que esto me lo solucionen ahora. No, venga usted en marzo, ¿no? Pero Dios no es así. ¿Cuándo socorre Dios? ¿Cuándo está presente Dios? Pronto. Nuestro pronto auxilio. Dios protege y Dios acompaña y Dios consuela a su pueblo en medio de estas circunstancias. Ahora, esto no necesariamente significa que en este mundo no suframos los hijos y las hijas de Dios. O sea, no está diciendo, nunca te vas a encontrar con una situación donde debajo de tus pies aquello en lo que confías se derrumba. No, no. Esto lo vas a experimentar tarde o temprano en la vida. Pero si tu Padre es Dios, si tú tienes esa relación con Dios, Dios estará contigo en esa situación. Pasaremos situaciones así porque vivimos en un mundo roto. Un mundo que hemos estropeado los seres humanos cuando le dimos la espalda a Dios al comienzo de toda la historia. Y no se va a poder arreglar del todo hasta que Dios inaugure ese nuevo mundo. No es tu culpa. No es tu culpa que esto y aquello esté ocurriendo en tu vida, probablemente. Bueno, aparte nos acarreamos todos nosotros problemas que nosotros mismos nos las hemos guisado, ¿no? Eso aparte. Pero estas pruebas en la vida, no es que sea tu culpa, pero vivimos en un mundo estropeado, un mundo que ya no funciona como Dios lo diseñó. Pero tu vida, tus circunstancias, tu presente y tu futuro, si perteneces a Dios, está en manos de Dios. Es como ir volando en el avión y mirar por la ventana y ver que hay fuera una gran tormenta, los rayos, ¿no? Pero poder estar tranquilo porque sabemos que este avión está siendo piloteado por el mejor piloto que existe, que sabe lo que hace. Y nuestra vida está en buenas manos. Por eso el salmista dice en el versículo 2,
Por eso, por tanto, no temeremos. No quiere decir, por eso me voy a esforzar a no tener temor. No es realmente lo que está queriendo decir. Está queriendo decir que no hay razón para temer y que Dios puede producir dentro de nosotros una paz que el mundo no puede dar y que no conoce. A veces no lo podemos explicar. En otro pasaje del Nuevo Testamento se habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que te sientes sustentado. No tiene lógica y razón. Y los hijos y hijas de Dios pueden experimentar esa clase de paz en medio de una situación donde parece que el mundo se hunde debajo de nuestros pies. Versículos 4 al 7 ya no habla tanto de paz sino de gozo, porque parece que hemos salido del viento. Hay un bendito silencio. ¿Y qué se escucha en el versículo 4? El agua. Hay una fuente, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Me lo imagino mansamente ese ruido tan agradable del agua, ¿no? Los destellos de la luz del sol reflejadas en el agua. Una escena muy tranquila, pero incluso gozosa. Y ahora, ojo, ¿dónde está este río? ¿Dónde está esa fuente? Pues se abre la lente, echamos un paso atrás para ver dónde está. Está en la ciudad de Dios. ¿Qué es esta ciudad? Bueno, es la ciudad, en primer lugar, llamada de David, cuando David la conquistó y hizo de Jerusalén su capital, de su reino, pero él, bajo las instrucciones de Dios, prepara para que allí esté el santuario, el templo. Por eso la ciudad pasa de ser solamente ciudad de David a la ciudad de Dios, la ciudad donde se congrega la comunidad de Dios. Y entonces, poco a poco, en la Biblia se empieza a usar esta frase, la ciudad de Dios, no solamente para los edificios físicos, sino las personas, la comunidad que aquí se acerca a Dios. En el Nuevo Testamento esto se amplía todavía más y se habla de la nueva Jerusalén, de la nueva Sión, de la Jerusalén celestial. Pero curiosamente, a lo largo de la Biblia, esta ciudad, esta comunidad de Dios es siempre criticada, siempre atacada, siempre despreciada, pero atacada por otra ciudad metafórica, la ciudad del hombre que se levanta en contra de Dios. Desde Babel, en Génesis, una ciudad edificada para desafiar a Dios, la ciudad de Babilonia, capital del gran imperio que conquista a Jerusalén, destruye el templo. Pero aquí hay esta escena entonces de la ciudad de Dios con sus murallas, pero fuera de las murallas que hay. Versículo 6. Las naciones se conmocionan, las naciones enfurecidas. Se habla de sus arcos, de sus lanzas, de sus carros de combate. Entonces estamos hablando de una ciudad sitiada, rodeada de enemigos que la están atacando. Y estos versículos entonces nos trasladan que el confiar en Dios nos puede permitir experimentar incluso gozo, incluso cuando somos atacados injustamente. Porque ¿cuál es la importancia de que haya una fuente dentro de esa ciudad? ¿Qué pensáis? Pregunta. En esa escena, ¿por qué es importante que haya una fuente? Sí, y en el contexto de un ataque bélico, una guerra, vas bien, pero a ver, ¿a dónde nos lleva esto? Una ciudad sitiada en el mundo antiguo, su destino, su suerte, en gran medida dependía si tenían dentro de la muralla, sí o no, una fuente. Porque si lo tenían, ahí podían aguantar tiempo. Si no había agua dentro de la muralla, días. Y caería la ciudad porque sin agua. Pero aquí hay esta fuente continua, que no cesa.
La ciudad está siendo atacada. Naciones enfurecidas fuera, pero dentro brota constantemente esta fuente apacible de agua, proveyendo lo que la ciudad necesita. Ahora es increíble, ¿verdad? Como a lo largo de los siglos del corazón humano surge esta hostilidad contra Dios y contra los que se identifican con Él. Hace algunos años leí una biografía del primer misionero que fue al país que ahora llamamos Irak, una de las regiones del mundo más entregadas al Islam. En aquel entonces no había ningún cristiano allá. Y él fue y estuvo ahí años. Y además servían a la población en medio de... Habían realmente enfermedades terribles que pasaban, oleadas, la peste pasó. Estamos hablando del comienzo del siglo XIX. Y en una de estas oleadas de enfermedad murió la esposa de este misionero. Él mismo sobrevivió, pero ella murió. Pero él fue metiendo en su propia casa personas pues, para cuidarlas. Una de ellas fue el imam de la mezquita más cercana, un hombre que estaba completamente opuesto a que allí se predicara el Evangelio de Jesús. Pero este hombre lo metió en su casa, lo tuvo meses, estuvo al borde de la muerte este hombre, pero él le cuidó arriesgando su propia vida porque se podía contagiar de la enfermedad, y con la ayuda del Señor y con la misericordia de Dios este hombre se recuperó y por fin ya volvió a recuperar las fuerzas para poderse marchar de la casa de este misionero. ¿Y sabéis lo que hizo? Cuando salió por la puerta el día, después de haber estado, creo que eran 6 meses que había estado en la casa de este hombre que le había salvado su vida, cuando salió por la puerta se giró y escupió como señal de desprecio a esta persona que había traído este mensaje, y por su indignación, su humillación de que este extranjero misionero le hubiese tenido que salvar la vida. ¿Cómo es el corazón humano, ¿Cómo es el corazón humano? Pero si Dios no nos toca el corazón, hay una resistencia a reconocer a Dios como Dios. Si tú crees en Cristo, tengo que advertirte, no te sorprendas si alguna vez se mofan de ti, si te insultan, si te tratan mal, porque realmente no te están criticando a ti, es que no les gusta a quienes recuerdas. A veces no son conscientes siquiera, pero hay algo, como ese aroma, que no les gusta y lo pagan contigo. Ahora, en la metáfora aquí, ¿por qué en el versículo 5 dice que Dios la ayudará a esta ciudad en este momento, al clarear la mañana? Pregunto. ¿Por qué entonces? ¿Alguna idea? ¿No? No hay premio ni castigo, ¿eh? Si es... Claro, hay la esperanza del nuevo día, eso es verdad. Y en la escena de esa guerra, esa batalla, si tú eres el atalaya, como decían, el guardia, centinela en la muralla, pasando la noche, con el amanecer que podría venir. La luz sí, pero justo antes de la luz igual te encontrabas con el asalto del enemigo. Si tú vas a atacar la muralla de una ciudad amurallada, el momento de hacerlo es justo cuando raya el alba. Cuando hay la suficiente luz para ver, pero no tanta para que los defensores se puedan defender bien. Es leer la historia, siempre lo hacían así. Si tú eras el soldado que estaba en la muralla, ya llevabas 3, 4, 5 horas en la oscuridad, cuando tú vieras que empezaba a rayar, te pondrías nervioso.
A ver si es ahora, a ver si es hoy. Y ya cuando saliera el sol dices, ya me relajo. Pero en el momento de la máxima necesidad, Dios está presente. Y quiero decirte, ocurra lo que ocurra en tu vida, en el momento, en el futuro, cuando tú llegues a tu momento en tu vida de tu máxima necesidad, Dios estará contigo. Porque en la última parte del Salmo ya pasamos a pensar en el futuro más lejano. No estamos ya en el presente, sino empezamos a mirar más allá. Si en los primeros 3 versículos se nos decía que podemos tener paz cuando parece que la vida se derrumba bajo nuestros pies, podamos experimentar gozo aunque nos ataquen injustamente, pues en los últimos 3 versículos confiar en este Dios puede traer esperanza de un mundo mejor, de una nueva creación. Porque ya estamos mirando hacia un futuro donde no hay guerras. Dios hará cesar las guerras, en el versículo 9. Quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Desgraciadamente, en Ucrania no es el único sitio donde se libra una guerra hoy. Por Google nos dicen que hay como unos 50 conflictos abiertos en el mundo, de los que no salen mucho en las noticias porque no nos interesa tanto. Pero nosotros pues vivimos otros conflictos en las familias, en la comunidad de vecinos, en tu trabajo, con los amigos que te han defraudado de una manera u otra. Pero ya para el versículo 10 parece que hemos pasado, la tormenta ya pasó y que sale el sol. Estad quietos, reconocer que yo soy Dios, exaltado he de ser entre las naciones. Parece que la batalla ya cesó y salen los sobrevivientes. Llegará el momento en la historia del mundo cuando toda oposición a Dios acabará. En el Nuevo Testamento dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Cristo. La lección que tenemos es doblar la rodilla ante Jesús en esta vida, reconocerle como nuestro Señor y Salvador ahora, gozosamente, o al final, incluso Satanás y los demonios y toda persona, sea la que sea, Putin, llegará el día cuando doblará la rodilla delante de Jesús. Y el presidente de Corea del Norte, que está matando a miles de hijos e hijas de Dios, llegará el día cuando tendrá que doblar la rodilla delante de Jesús. Dios dice, exaltado seré en la tierra. Esto es fascinante. O sea, no dice que Dios será glorificado en el cielo, sino en la tierra. Dios se preocupa por este mundo. Parece que a veces la gente piensa que somos los primeros en despertar a cuidar el medio ambiente, ¿no? Este mundo es de Dios, y Él lo ha creado. Y Dios se preocupa por este mundo. No es que vamos a escaparnos, ¿no?, al cielo en el futuro. Es verdad, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y hay pasajes que hablan de una gran discontinuidad, un gran cambio. Pero hay otros pasajes que hablan de continuidad. No es que Dios diga, ¿sabéis qué? Este mundo me lo han estropeado tanto que lo vamos a tirar a la basura y voy a tener que hacer otra. No es esa la idea. Dios va a rehacer cielos y tierra. Y aquí en este pasaje, aquí lo vemos, dice que Dios será enaltecido en la tierra. Bueno, hemos sentido, hasta atrás, ¿has sentido el aroma del incienso? ¿Ha llegado hasta atrás? Sí, ¿verdad? Pues ese aroma o el aroma de una rosa, ¿crees que se va a acabar cuando se inaugure el nuevo universo? ¿O el tono del saxofón? O no sé, ¿qué instrumento os gusta más? Qué bonito tener la variedad, ¿no? El bajo, la flauta travesera. La caricia de un gato, ¿no?, el sabor del queso, el aroma del café. A mí incienso está bien, pero a mí que me den el aroma del café por la mañana para arrancar. ¿Estas cosas se van a echar a perder? ¿Tirarlo a la basura?
Dios invirtió tanto esfuerzo para crear un universo tan bello para después decir, lo voy a tirar a la basura. ¿Ese es el Dios que está en la Biblia? Yo no te puedo decir cómo va a ser el nuevo universo, pero nada bueno creado por Dios se va a perder. Se va a limpiar toda la porquería que nosotros hemos creado. Vendrá un nuevo universo. Y si conoces a Cristo hoy, aquí, en esta vida, experimentarás en el futuro una nueva clase de vida, una vida sin lágrimas, sin tristeza, sin soledad, sin cáncer, sin disforia de género, sin paros, sin divorcios. Y vendrá, este nuevo mundo vendrá. Oh, vendrá. Se dice que Martín Lutero, el reformador, él constituyó en su propia casa una especie de escuela de teología y los tenía viviendo con él. Ahora, no sé cómo sería eso, porque parece por las memorias que han dejado escritos los que estudiaban con él, que estaban con él siempre, o sea, comían con él, cenaban con él, desayunaban con él y con su esposa, estaban en la casa, caminaban con él. No sé cómo se las montarían, pero un día estaba Martín Lutero en el huerto, estaba plantando un árbol y como siempre, pues tenía uno de los estudiantes a su codo, a ver qué hacía, ¿no? Y parece que escribían todo lo que el hombre decía, porque hay libros y libros de lo que contaba, las anécdotas y los chistes que contaba en las comidas, increíble, como si fuera sagrado, ¿no? Lo escribieron todo. Pero bueno, esta conversación, este estudiante está con él mirando lo que hace y dice, profesor, ¿no? Dice, si usted supiera que Cristo volvería mañana, ¿qué haría? Y Martín Lutero, siendo Martín Lutero, diría, yo seguiría plantando este árbol. Pues, me encanta la respuesta por dos razones. Porque traslada que Martín Lutero sabía que tenía los deberes hechos. Pues si es así, a correr, porque lo que no he hecho a este... No, las cosas están en su sitio, las maletas están hechas, ¿no? O sea, si vuelve Cristo mañana, no tengo sensación de que tengo que rehacer mi vida, no. Todo está listo. Y segundo, tiene sentido plantar este árbol. Porque no sé exactamente qué va a hacer Dios con este universo, pero tiene sentido cuidar el universo que Dios ha creado. Pues confiar en este Dios, el Dios que nos ha creado, que nos da vida, que nos acompaña en cada circunstancia de la vida, nos trae también esperanza de un mundo mejor. ¿Cómo reaccionar entonces ante este Dios? Y con esto estamos concluyendo. ¿Qué verbos hay en este texto, en el instituto? A ver, ahora analizar dónde están los verbos, ¿no? Pues ¿dónde están? Versículo 8. Venid y ved. Acercarnos a este Dios para conocerlo y reconocerlo. ¿Y cómo conoceremos a este Dios? Pues para eso existe la Biblia. Para eso existe. Venid y ved. ¿Y qué nos dice este salmo sobre Dios? Pues es el Dios que ha creado todo, pero además es nuestro pronto auxilio. Es el Dios altísimo, en versículo 4, pero es el Dios que está cerca de nosotros. El Dios que se ha escogido para sí mismo este nombre Jehová. ¿Qué significa? Pues realmente no lo entendemos del todo, pero viene de una abreviación. Sabréis la historia, cuando Dios se revela a Moisés y quiere saber su nombre, dice, pues yo soy el que soy. Y cogiendo pues la Y y la S, por decir algo en hebreo, salen las letras del JHVA, que ni siquiera estamos muy seguros qué vocales metían, y hicieron Jehová. Yo soy el que soy, el que no cambia, el Dios del pacto, el Dios que está siempre con su pueblo. Jehová de los ejércitos. David cita este título cuando va a salir a pelear contra Goliat. Jehová de los ejércitos de Israel. Pero en otros pasajes es Jehová de los ejércitos del cielo. Cuando Elías, el profeta, está con su siervo y él preocupado que vienen los sirios, y el profeta sale y abre la tienda, mira para afuera y dice, tranquilo hombre, que están más los que nosotros son más que aquellos. Y dice, ¿tú has bebido o qué? Porque aquí yo no veo a nadie menos tú, yo y el burro, ¿no? Pero había un ejército de ángeles que hasta Dios le abrió la vista al siervo, no los podía ver. Jehová de los ejércitos,
Dios de Jacob. Quizás este es el título más sorprendente. Nuestro refugio es el Dios de la estrella del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jacob, lo tenemos aquí, modelo a imitar, ¿no? ¿Cómo era Jacob? Un farsante, un manipulador. Era totalmente falso este hombre. Y fijaros, Dios expresamente no dice el Dios de Israel, porque le cambió el nombre hacia el final de su vida. Dios de Jacob, Dios del que no da la talla, Dios del que se equivoca, Dios del pecador, Dios del que lo hace todo mal. Este es el Dios de la gracia. Menos mal que Dios no es el Dios de los buenos, porque yo estaría excluido. Pero es el Dios de los que nos equivocamos, pero nos arrepentimos y buscamos que Dios nos perdone y que nos dé su perdón y su vida. En el transcurso de los siglos hubo otra persona que invitó a venir y ver. Al lado del río Jordán, un joven rabino judío que había sido señalado por su primo como el Mesías, el que iba a arreglar todo el mundo. Y dos que esto lo escuchan, se acercan y le preguntan, ¿dónde estás quedando? Y le responde, venid y ved, venid conmigo, cenad conmigo, conocedme. Esta es la gran diferencia entre la Biblia, entre Cristo y las otras filosofías y religiones, porque Jesús de Nazaret sigue diciéndote hoy, ven y ve. Ponme a prueba, estoy vivo, he resucitado de los muertos. Hay dos verbos más, venid, ved, acallad y reconoced, estad quietos. Increíble cómo está construido la Biblia y las cosas como el río Guadiana que aparecen y desaparecen y vuelven a aparecer. Y todas las carreteras llevan al kilómetro cero en la Plaza Sol de Madrid. Pues en la Biblia todas las carreteras llevan al mismo puerto, porque de nuevo, siglos más tarde, se escuchará de nuevo, calla, enmudece a la tormenta. Aquí está. Estad quietos. Reconoced que yo soy Dios. En ese barquito en el mar de Galilea, cuando la tormenta estaba desatada y los discípulos estaban muertos de miedo, Jesús se pone en pie y dice, estad quietos. Y la tormenta acaba. Porque Jesús es Dios mismo. Y Él dice, estad quietos. Porque esos discípulos veían una tormenta externa en el mar, pero había una tormenta interna en sus corazones. ¿Dios está hablando en esta mañana? ¿Le estás escuchando? Para esto sirve la Biblia. A veces me encuentro con personas que dicen, ojalá Dios me hablara. Pues para esto sirve la Biblia. Léela. Porque Dios te va a hablar. Ven a escuchar la predicación, porque Dios te hablará cuando abrimos la Biblia. ¿Qué te está diciendo Dios? Baja el ruido. Párate. Céntrate. Escúchame. ¿Para qué? Para reconocer que yo soy Dios. En el versículo 10. El nombre de Dios, yo soy. Jesús lo usó casi constantemente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Y la pregunta del millón es, ¿le estás escuchando? Jesús te está preguntando si le has reconocido como Dios. Si le has reconocido como tu Dios. El Salmo empieza diciendo nuestro Dios. Dios es nuestro amparo. ¿Es tu Dios? ¿Le has reconocido? ¿Le has reconocido su derecho? ¿Te has arrepentido de ser tu propio Dios? Porque al final solo hay dos opciones. O le permites a Dios que sea Dios o serás tú tu propio Dios. ¿Te has arrepentido de ponerte a ti mismo en primer lugar y lo has reconocido como Dios? Él es tu creador. Un día será tu juez. Hoy quiere ser tu Señor, tu Salvador y tu Dios. Otros de nosotros, ya hace años quizás,
Le reconocimos como nuestro Señor y nuestro Dios, pero la realidad es que con todo lo que ocurre en la vida, le tenemos apartado de su sitio. Y Él nos vuelve a decir, párate, céntrate, vuelve a reconocerme como tu Señor, como tu Dios. Y quedaría un solo verbo, que es hablar a otros. Porque este salmo se hablan unos a otros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Cuando hablamos de Dios a otras personas, ocurren dos cosas. Cuando hablamos a otros creyentes de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos animamos y nos consolamos unos a otros, en medio también de las dificultades y las pruebas de la vida. Y cuando hablamos a las personas que todavía no conocen a Cristo, cuando les hablamos no de la iglesia y que si el culto es a las 11:30 y antes de eso no es la buena noticia. La buena noticia es Jesús mismo. ¿Quién es y qué ha hecho por ellos? Y cuando hablamos de Él, con nosotros nos llevamos ese aroma y esa invitación a fiarnos de aquel que estará con nosotros, incluso en los momentos cuando parece que la vida desvanece debajo de nuestros pies. Que el Señor os bendiga.